el uso de la palabra a la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, distinguida presidenta. Para informarle que haré uso de los 10 minutos en una única intervención. Buenas tardes, maestra María del Rosario Piedra Ibarra. Bienvenida al Senado de la República. Bienvenidos también a todos quienes le acompañan. Los derechos humanos son el eje central de cualquier régimen democrático. Hoy más que nunca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe ser vigilante de las obligaciones de las autoridades y debe velar en todo momento porque se respeten, protejan y garanticen los derechos humanos. Cualquier país que se haga llamar demócrata es fundamental que se respete, proteja y garantice el derecho humano a la libertad de expresión. A pesar de que estamos atravesando un importante cambio de régimen, hoy el crimen organizado y políticos corruptos amenazan, violentan y asesinan no solo a personas periodistas, sino a sus familias. Pese a contar con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, los casos de violencia y persecución siguen presentes. Los asesinatos, atentados y amenazas contra periodistas son un flagrante atentado a la libertad de expresión en México y a los derechos humanos hacia los informadores, medios de comunicación y a la propia ciudadanía. La organización Artículo 19 ha documentado que cada 14 horas la prensa mexicana es agredida y a la fecha 12 periodistas han sido asesinados por su labor. Somos el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo. La libertad de expresión se encuentra amenazada y amedrentada. Actualmente, ¿cuántas quejas se han resuelto respecto a las amenazas, atentados y asesinatos de periodistas y comunicadores? ¿Qué acciones realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos para inhibir las agresiones contra este gremio, particularmente aquellas que provienen de grupos criminales y desde las esferas del poder? ¿Qué medidas toma la Comisión para proteger la vida e integridad física de las personas periodistas, así como de sus familias? ¿Qué recomendaciones emitirá para fortalecer el mecanismo? Para combatir de manera eficaz a los grupos criminales, generadores de la inseguridad y restablecer la paz, es indispensable garantizar la protección de los derechos humanos de toda la población. No se ganará la batalla contra esta fratricida y perversa violencia si las fuerzas de seguridad se exceden en su labor. El trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es fundamental para capacitar en materia de género, de legitimación del uso de la fuerza, así como de la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué acciones se llevan a cabo desde la Comisión en materia de capacitación y profesionalización para las autoridades de seguridad? ¿Cuál es su opinión respecto a los retenes policiales y militares en carreteras? ¿De qué manera consolidar un estado de justicia y seguridad sin vulnerar a los derechos humanos? Dentro de la inseguridad, es necesario hablar de la situación de violencia contra las mujeres que no distingue de edad ni de condición social. Es un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz e igualmente el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. De acuerdo con información que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2022 se registraron 777 feminicidios en nuestro país. Es decir, diariamente se cometen en nuestro país 3 feminicidios. Sin embargo, esta cifra no refleja la magnitud de la tragedia que viven de manera cotidiana las mujeres, que vivimos de manera cotidiana las mujeres. Para el periodo de enero a octubre de 2022 se tiene un registro de 2.378 homicidios dolosos cometidos en contra de nosotras. La cifra representa 238 asesinatos de mexicanas al mes. Sí, 238 asesinatos de mexicanas al mes. La lucha feminista no podría entenderse sin sus colectivos. Quienes las integran acompañan, arropan y cuidan a las mujeres y alzan en todo momento la voz para exigir. Luchan porque las mujeres nos queremos libres y sin miedo.
Ante esta grave situación, le pregunto, ¿qué acciones ha realizado la Comisión Nacional de Derechos Humanos para defender los derechos de las mujeres? ¿De qué manera se trabaja desde la Comisión para lograr que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno logren reducir el número de casos de violencia de género? ¿Cuáles son los objetivos de la Comisión frente a las cifras de feminicidios de niñas y adolescentes? ¿Cómo es el diálogo y la coordinación entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los colectivos feministas? Existe también, por otra parte, una demanda histórica con la población migrante. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios que se sustenta en la Ley de Migración, y la actuación de las instituciones y servidores públicos en la materia debe de ser indudablemente acorde a estos principios. El pasado 28 de noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación en contra de autoridades de Chiapas por el accidente en el que se hundió una embarcación con 33 migrantes de nacionalidad ecuatoriana y en el que se registró la muerte de 4 de ellos, así como la desaparición de otros 9. No es un caso aislado. En su paso por nuestro país, las personas migrantes viven la discriminación, exclusión y un entorno de constante y permanente violencia. Ante ello, le pregunto, maestra, en su opinión, ¿cuál es el estatus actual de la migración en México y de la protección de los derechos humanos de la población migrante? Quiero compartirle que yo soy de Zacatecas y que mi estado es un estado de origen, de tránsito y retorno de población migrante. De cada 100 migrantes que tenemos en el estado de Zacatecas, 96 deciden radicar en Estados Unidos de América. ¿Qué acciones realiza la Comisión para defender los derechos humanos de los migrantes mexicanos en su tránsito hacia los Estados Unidos? El endurecimiento de la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos ha impactado negativamente en la situación de nuestros hermanos migrantes. ¿Cómo apoya a la población de migrantes mexicanos que retornan a territorio nacional para el ejercicio efectivo de sus derechos? Durante años, la comunidad LGBTTIQ+ estuvo excluida, discriminada y en casos extremos era asesinada. Desafortunadamente, la discriminación, el discurso y los crímenes de odio siguen estando presentes en nuestro país. Desde la Comisión, ¿cómo se está trabajando para garantizar el respeto a los derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual? ¿Qué retos existen para garantizar su libre desarrollo y proteger su integridad? Maestra Rosario Piedra Ibarra, sin duda hemos avanzado en demandas históricas del pueblo mexicano. Sin embargo, considero que la labor que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos es fundamental, por lo que se requiere redoblar esfuerzos en la defensa de la libertad de expresión, en el fortalecimiento de la protección a los sectores más vulnerables de nuestro país, en garantizar la paz y la tranquilidad de todas y de todos los mexicanos. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos plenamente comprometidos con los derechos humanos. Por ello, trabajamos todos los días para defender al pueblo de México y a través de esa vía poder fortalecerlos. Sepa usted que estamos a disposición de poder coadyuvar a resolver y a defender los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos. Por su atención, a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora.